El líder religioso de los chiitas islámicos, Ali Khamenei, es el líder supremo de la República Islámica de Irán. Dio una conferencia internacional en donde habló sobre una revolución global. Esta se refería a acabar con la supremacía de Estados Unidos y acabar con 3 siglos de occidentalización. El entusiasmo por la opinión pública, especialmente la de los jóvenes musulmanes, desean revivir la grandeza del Islam. Para ello, quitarle la máscara a los gobiernos opresores, los cuales presionan a los islámicos y no islámicos del Oriente. Se quiere también unificar a la comunidad creyente a través de la fe religiosa, del conocimiento, de la cultura, y así poder lograr que la civilización musulmana done conocimiento avanzado y además de valores y conductas que puedan acabar con la occidentalización. La primera vez de los principios islamistas radicales como doctrina de poder estatal tuvo lugar en 1979, en un estado donde ejercía una independencia nacional y se basaba a través de los intereses nacionales. Este estaba aceptado por el sistema westfaliano. Sin embargo, tras la revolución del ayatolá Ali Khamenei, tuvo un cambio y ahora fue defensor del Islam radical. La nación de Irán viene desde el imperio persa, del cual tuvo origen desde el siglo VII a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Este se reconoce porque tuvo una gran cultura, una burocracia y un inmenso ejército. En su jerarquía, el rey que dominaba tenía un estatus de supremacía ya. Persia se reconocía por su confianza en su superioridad cultural. Ellos mantenían la visión del mundo a través de la poesía y de los mitos. Además, se convirtieron en un centro demográfico y cultural de los chiitas, primero como tradición y luego como una religión. La revolución contra Irán Reza Pahlaví en el siglo XX comenzó como un movimiento antimonárquico que exigía democracia y redistribución económica. En 1979, el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó de exilio en París e Irak para reclamar el rol de líder supremo. Lo hizo en nombre de un ataque contra el orden regional y contra acuerdos institucionales de la modernidad. Las relaciones entre naciones deben estar basadas en fundamentos espirituales y no en principios de interés nacional como lo lleva el sistema westfaliano. República Islámica de Irán, 1 de abril de 1979, el primer día del gobierno de Dios, creación de un orden mundial genuinamente legítimo y derrocamiento de gobiernos y sustitución por gobierno islámico. La República Islámica ingresó al poder con la violación masiva de los principios centrales del sistema internacional westfaliano. Uno de ellos fue la inmunidad diplomática, ya que tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán durante 444 días. Además, esta República Islámica de Irán apoya a otras organizaciones en Líbano e Irak, bandas que recurren al terrorismo para derrocar al gobierno estatal. Para derrocar el orden existente se pusieron de acuerdo los sunitas y los chiitas, que son los bandos de islamistas que piensan que el Islam debe dominar el mundo y que la unificación de todos los musulmanes es una obligación nacional, conquista ideológica. El futuro de las relaciones iraníes-estadounidenses dependerá por lo menos a corto plazo de la resolución de un marco técnico-militar, debido a que Irán ha evolucionado mucho respecto a las armas nucleares. Esto conlleva a que haya una negociación entre este país, ya que se tiene una perspectiva de una carrera armamentista nuclear en el país más inestable del planeta. Antes, el poder se regía por medio de quien tenía más capacidad militar e industrial. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo que replantear sus estrategias debido a que se dio cuenta de que las armas nucleares podrían amenazar el planeta y acabar la vida civilizada.
Por esto, en un país donde priman tanto las armas nucleares, es muy difícil saber quién va a persuadir a quién y por medio de qué planes. También vemos que es muy importante la complejidad de proteger los arsenales e instalaciones nucleares por medio de las alarmas sofisticadas que tienen los países nucleares y la experiencia de la red de proliferación privada de Pakistán, técnicamente amigo con Corea del Norte, Libia e Irán, demuestra las vastas consecuencias de la programación nuclear para el orden internacional, aun cuando el país donde proliferan estas armas no satisfaga los criterios formales. Es necesario superar 3 obstáculos para adquirir una capacidad de armas nucleares desplegables. Primero, adquisición de sistema de lanzamiento. Segundo, producción de material fisible. Tercero, construcción de ojivas nucleares, construcción difícil de descifrar y es relativamente fácil de ocultar. La única manera de prevenir el surgimiento de un potencial nuclear es retrasar el desarrollo del proceso del enriquecimiento del uranio, ya que el componente indispensable de este proceso son las centrifugadoras, las máquinas que producen uranio enriquecido. Estados Unidos y los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han venido negociando durante más de 10 años a través de las administraciones de ambos partidos para prevenir el surgimiento de este potencial en Irán. Por esto han declarado inaceptable el armamento nuclear iraní y exigido el alto incondicional de enriquecimiento nuclear de Irán, a lo que se ha asistido en realidad es a una constancia de capacidades nucleares iraníes y un suavizamiento progresivo de la posición occidental. Pero cuando comenzaron las negociaciones en 2003, Irán tenía 130 centrifugadoras. En el acuerdo provisional de noviembre de 2013 reconoció que poseía 7 toneladas de un uranio de bajo enriquecimiento que, con la cantidad de centrifugadoras que tiene Irán, pueden transformarse en material de armamento nuclear en cuestión de meses, suficientes para fabricar de 7 a 10 bombas del tipo Hiroshima. Irán prometió entregar aproximadamente la mitad de su uranio. El proceso culminó con el acuerdo provisional de noviembre de 2013, por el que Irán aceptó la suspensión condicional y temporal de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones internacionales que se le habían impuesto por desafiar las órdenes del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán tendría que reducir sus centrifugadoras a un nivel coherente con los requerimientos factibles de un programa nuclear civil, como asimismo destruir o suspender el remanente. Por esto, ningún acuerdo debe dejar a Irán en la posición de potencia militar nuclear en un marco temporal más corto que ningún otro vecino no nuclear pueda igualar o ninguna potencia nuclear pueda razonablemente prevenir. Irán ha demostrado excepcional habilidad y constancia para instrumentar su proclamado objetivo de socavar el sistema de estados de origen próximo y borrar la influencia occidental de la región. La tentación de los rivales geoestratégicos de Irán, como por ejemplo Turquía, Egipto y Arabia Saudí, de desarrollar sus propios planes nucleares para igualar la capacidad de Irán, serán irresistibles. También se habla de que la negociación nuclear de Estados Unidos e Irán transformó y enfocó diferente sus relaciones para que se volvieran más amenas. Cada vez que se habla de esto se da el ejemplo que tuvo la relación de Estados Unidos con China. Pero más allá de la cara que le presenta al mundo exterior, eso no modifica la realidad de que Irán necesita tomar una decisión. Debe decidir si es un país o una causa. Estados Unidos debería estar abierto a una perspectiva de cooperación y estimularla. Cabe señalar que la ingenuidad y la determinación de las naciones occidentales, si bien es un componente necesario de una evolución, no será suficiente para asegurarla. Que Irán deje de apoyar a grupos como Hezbollah será un paso importante y necesario para restablecer un patrón constructivo de las relaciones bilaterales. La clave radicará en si Irán interpreta el caos a lo largo de sus fronteras como una amenaza o como una oportunidad de cumplir aspiraciones milenarias.
Por eso Estados Unidos necesita desarrollar una visión estratégica del proceso en que está involucrado para explicar la reproducción del papel norteamericano en Oriente Próximo. Los portavoces de la administración han reducido a la idea de que un conjunto de estados equilibren el poder en Irán.